Listo, entonces vamos a hablar de lo que es el planteamiento del problema, lo que es la hipótesis y de lo que son los objetivos. Vamos a trabajar eso el día de hoy para que ustedes, la próxima clase, se planteen una hipótesis y unos objetivos, que son la hipótesis y los objetivos de investigación. Pero antes tenemos que tener conocimiento, un poco de conocimiento de lo que es el planteamiento del problema, cómo se plantea un problema, qué requisitos o qué cosas hay que tener en cuenta, qué es una hipótesis y qué son los objetivos. ¿Me confirman que están viendo lo que estoy presentando? Sí, profesor. Sí, señor. Señor, Listo. Perfecto. Entonces vamos a hablar de qué es plantear un problema. Plantear un problema no es más que estructurar formalmente una idea. Ya nosotros tenemos un boceto, o establecimos la clase pasada un boceto o una idea en teoría de la problemática que queremos abarcar, ¿cierto? Entonces, plantear un problema es simplemente tomar ese temática que nosotros establecimos, ese problema que estamos estableciendo, y estructurarlo y afinarlo que quede de forma explícita y técnicamente expuesto. Entonces se necesita formular el problema específico en términos concretos y explícitos, de manera que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos. Un problema que no sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos simplemente no se puede trabajar. ¿Correcto? Hola. Claro, ingeniero. Perfecto. Entonces, ¿qué criterios hay que tener claro en el momento de hacer un planteamiento del problema? Primero, el problema debe expresarse en una relación entre dos o más conceptos variables. No hay ningún problema que no tenga una relación entre dos elementos o dos variables. Siempre va a haber una interacción entre diferentes variables cuando existe un problema. Siempre hay el origen del problema y a quien afecta el problema. ¿Correcto? Sí, señor. Ahora, el planteamiento del problema debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad de observarse en la realidad objetiva, es decir, que yo en la realidad pueda identificar de verdad que ese problema sí existe, no que sea un problema teórico al aire y completamente irreal. ¿Correcto? Esos son criterios necesarios para que un problema pueda ser planteado y pueda ser justificado. Ahora bien, ¿qué debe contener un planteamiento del problema? Un planteamiento del problema debe tener los siguientes 5 puntos principales. Son los objetivos que persigue la investigación. Es decir, en el planteamiento del problema debe quedar implícito qué es lo que usted busca en su investigación. Segundo, una pregunta de investigación. Normalmente esta pregunta de investigación es una hipótesis. Una hipótesis que, aunque ahí dice pregunta de investigación, no necesariamente tiene que ser una pregunta. Puede ser una afirmación o una negación. ¿Cierto? Es decir, por ejemplo, es posible crear, no sé, un combustible a partir de la cascarilla de arroz. O, por ejemplo, una hipótesis muy famosa que se hizo anteriormente es la de que el cigarrillo provocaba cáncer en los pulmones. Eso es una afirmación que luego se debe demostrar de manera investigativa. Pero eso debe quedar implícito dentro de un planteamiento del problema. Segundo, una justificación. Esta justificación simplemente nos debe decir por qué se justifica hacer esta investigación. ¿Por qué se justifica este problema? ¿Qué resuelve? ¿Listo? ¿Es claro lo que quiero decir? Ahora,
debe incluir también la viabilidad del estudio. Lo que quiero hacer, qué tan real es, qué tan viable es, qué tan posiblemente es de hacer. ¿Por qué? Porque hay que delimitar el proyecto y hay que poner los pies en la tierra. Es muy poco probable que si yo creo un proyecto muy ambicioso, es muy poco viable porque va a requerir exagerados recursos. ¿Ya? Una solución tiene que ser de bajo costo, viable y sostenible con el ambiente. Si no, por la viabilidad se puede caer fácilmente todo proyecto o toda investigación. Y finalmente, debe contener una evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Esta evaluación de las eficiencias es otra especie de justificación. Es decir, ¿por qué hacer tu investigación si ya alguien más lo hizo? Digamos, básicamente, ¿por qué hacer una investigación para hacer una llanta si ya alguien creó la llanta anteriormente? ¿Ya? Más bien, ¿qué puedo aportar yo en las deficiencias de conocimiento para mejorar la llanta? Eso es otro tipo de investigación. ¿Es claro? ¿Me hago entender lo que quiero decir? Claro, ingeniero. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? No ninguna. Perfecto. Entonces, continuamos. Entonces, ¿cómo se evalúa la importancia de una investigación? Se evalúa teniendo en cuenta estos siguientes tips. La conveniencia de la investigación. ¿Es conveniente hacer esta investigación o no es conveniente hacer esta investigación? La relevancia social. ¿Qué tan relevante es esta investigación para los bienes sociales o para los fines sociales? Sobre todo, por ejemplo, investigaciones de la salud tienen mucha relevancia social. Implicaciones prácticas. Tu solución o tu investigación es práctica, es barata, es costosa, no es costosa. ¿Qué implica tu investigación? El valor teórico, ¿qué tanto conocimiento estás aportando nuevo? Y la utilidad metodológica, es decir, creaste un nuevo método, creaste una nueva forma de evaluar un criterio, una nueva forma de evaluar una propiedad o de evaluar una variable. Eso es muy importante y esos son criterios especiales para evaluar qué tan importante es una investigación y qué tan importante es una justificación en un problema. ¿Listo? Sí. Todos estos elementos que le estoy diciendo deben estar representados en este aspecto que estamos llevando aquí, problema y su justificación. ¿Correcto? ¿Estamos claros? Claro, ingeniero. Perfecto. Entonces, continuamos. Ahora, muchachos, antes de continuar, porque ahora viene lo que es una hipótesis, que son las preguntas de investigación, tenemos que aclarar lo siguiente y es la longitud que debe tener esta justificación. Miren todos los requisitos que debe tener para que una justificación sea considerada buena. Quiere decir que una longitud como mínimo, la longitud de una justificación como mínimo, debe ser de por lo menos una página. Así que ojo que ese es uno de los criterios de evaluación en los cuales voy a tener en cuenta para la evaluación del documento. Por lo menos una página en la que se redacte los ítems presentados en esta diapositiva. Los objetivos de manera implícita, es decir, no el objetivo, o sea, de manera escrita, de manera redactada, no colocar objetivo general, objetivo específico, no, porque para eso tenemos una sección aparte, que son los objetivos generales y específicos. Cuando hablo de los objetivos es que se narra y se explica cuáles son los objetivos de esta investigación. ¿Correcto?
O sea, profe, el objetivo final de la investigación. El objetivo final de la investigación. ¿Qué buscan con esa investigación? ¿Qué se busca con esa investigación? ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo. Ahora vamos a hablar de lo que son las hipótesis. Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio. Son los fundamentos de una investigación o estudio. ¿Por qué? Porque es con lo que usted plantea su posible solución. ¿Correcto? Ustedes ya tienen un problema. A partir del problema, a partir de ese problema, ustedes van a identificar o van a plantear una hipótesis, es decir, una suposición, una afirmación, o una negación o una pregunta. Estas pueden ser afirmaciones, preguntas o negaciones. Indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Es decir, por ejemplo, los que tienen, no sé, volviendo al problema del mango que planteamos en la primera clase, es posible plantear un proceso productivo para disminuir los desperdicios, la pérdida de pulpa de mango en los cultivos del departamento de Córdoba. Entonces, eso es una hipótesis. ¿Por qué? Porque físicamente no lo he demostrado, estoy haciendo una suposición de algo que quiero demostrar que sí se puede, o recuerden que una investigación no necesariamente tiene que ser, tiene que dar respuestas positivas, porque una hipótesis no necesariamente tiene que ser correcta, sino que también puede ser refutada. Es decir, yo puedo decir, es posible que haga un proceso productivo, y nos damos cuenta que no fue posible crear un proceso productivo. Simplemente sigue siendo resultados, no lo que tú esperabas, pero sigue siendo resultados. Y eso le va a ayudar a otras personas más adelante a decir, bueno, esta persona ya investigó esto y no se pudo por aquí. Entonces me ahorro el camino por aquí y me voy por otro lado. ¿Listo? Listo, profe. Ahora, lo que les estaba diciendo, las hipótesis no necesariamente son verdaderas, pueden o no serlo y pueden o no comprobarse con datos. ¿Ya? Entonces, ¿dónde entra la hipótesis en nuestro documento? La hipótesis se debe plantear dentro de la justificación del problema, en el aspecto que nosotros hablamos, preguntas de investigación. ¿Listo? Listo, profe. Perfecto. Entonces, continuamos. Aquí hay algunos ejemplos de algunas hipótesis. Por ejemplo, la proximidad geográfica entre los hogares de las parejas de novios está vinculada positivamente con el nivel de satisfacción que les proporciona su relación. Esto es una afirmación. Aquí se está afirmando que mientras más cercanas sean las parejas, más exitosa o más satisfactoria va a ser su relación. ¿Se puede demostrar? Tal vez se pueda demostrar, tal vez no se pueda demostrar. Estamos suponiendo o estamos pensando o haciendo una suposición de algo que más adelante vamos a confirmar o vamos a refutar. ¿Listo? Por ejemplo, la incidencia de cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores. Hoy en día esto es realidad. Entonces ya esto dejó de ser una hipótesis. Pero anteriormente, mientras se hacían las pruebas y las investigaciones, esto era simple o una simple y llana hipótesis que alguien se planteó y lo demostró con datos de investigación. Otra hipótesis, por ejemplo, es a mayor variedad en el trabajo, habrá mayor motivación intrínseca para cumplir. Diferentes hipótesis, diferentes formas de plantearse. También pueden ser planteadas en forma de pregunta o en forma de negación. ¿Listo? Sí, señor. Perfecto. Continuamos. Ahora, ¿qué características debe tener una hipótesis? Primero, la hipótesis debe referirse a una situación real. Es decir, un universo en donde podamos demostrar
si es real o no es real. De nada nos sirve generar una hipótesis de investigación de un universo en el cual no es posible acceder. ¿Cómo hacer un universo que no es posible acceder? Por ejemplo, hacer una hipótesis de una investigación en el universo Marvel. Es imposible. Porque no puedes acceder a refutar o a probar algo o alguna teoría. ¿Ya? Las variables o términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concreto posible. Tomemos el ejemplo de la incidencia de cáncer pulmonar entre los fumadores. ¿Cuáles son las variables en esa hipótesis? ¿Quién se le ocurre? Nadie. Profe, qué pena, ¿me puede repetir la pregunta? Repito. Las variables, ¿qué características debe tener una hipótesis? Las variables o términos de la hipótesis deben ser comprensibles y precisos y lo más concreto que sea posible. Ahora, si tomamos el ejemplo de la incidencia de cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores, ¿cuáles son las variables ahí? ¿O cuál es la variable ahí? Los fumadores. La gente que fuma. Los fumadores y el cáncer pulmonar. Esas son las dos variables que estamos teniendo, porque estamos evaluando el efecto de los fumadores y los no fumadores y si tienen o no tienen cáncer. Esas son nuestras variables. ¿Correcto? Sí, señor. Listo. Ahora, entonces eso quedó claro. Ahora, la relación entre las variables propuestas por una hipótesis debe ser clara y verosímil. Es decir, que tengan una lógica entre sí. No pueden existir hipótesis que no correlacionen elementos con otros. Por ejemplo, la famosa afirmación, a ver, la famosa afirmación de no salgas a la calle en la noche porque el sereno te cae mal. Creo que alguna vez en la vida todos han escuchado esa palabra. El sereno. ¿Qué es el sereno? ¿Y por qué cae mal? Si no está, ¿ya? El frío de la noche, profe, tengo entendido. No, el sereno es la humedad de la noche. Precipitación de Ajá. Es la precipitación de la noche. Son cosas que no tienen que ver. Hay cosas que hay que ponerle lógicas, perdón, para poder crear una hipótesis. ¿Listo? Sí, Ahora, los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles. Es decir, yo debo tener la capacidad de que esa hipótesis, las variables, yo las pueda observar y las pueda medir. Pueda cuantificar, por ejemplo, en el ejemplo de los fumadores o no fumadores, pueda cuantificar quiénes son fumadores, pueda cuantificar quiénes no son fumadores y tenga la posibilidad de medir quién tiene cáncer, quién no tiene cáncer, quién desarrolla cáncer y quién no desarrolla cáncer. Es decir, que puedan ser observables, que puedan ser medibles. Y finalmente deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Es decir, mi hipótesis, para yo demostrarla, tengo que tener algo que me permita demostrar que de verdad la hipótesis funcionó o no funcionó. No se pueden sacar cosas de la manga para uno decir, no, esto funcionó porque sí. No, tiene que haber alguna prueba o algo que nos diga, esto funciona o esto no funciona. ¿Listo? señor. Perfecto. Ahora vamos a una parte muy importante
de nuestro proyecto de investigación o de nuestro proceso de investigación, y es los objetivos. Los objetivos son los logros que queremos alcanzar a través de la investigación. Es a lo que queremos llegar, ¿cierto? Y permite orientar el tema de la tesis o de la investigación y también medir los resultados obtenidos. Los objetivos, ojo, los objetivos tienen que ser medibles. Es decir, si yo planteé un objetivo, yo tengo que tener la capacidad de medir el resultado de ese objetivo. Ahora bien, los objetivos se pueden dividir en objetivos generales y objetivos específicos. Objetivo general es literalmente, como su nombre lo dice, el objetivo global de mi investigación. El objetivo macro de mi investigación. ¿Qué quiero yo lograr con mi investigación? Y los objetivos específicos son pequeños objetivos, como si yo dividiera mi objetivo general en diferentes pasos para poder cumplir mi objetivo general. Normalmente, como mínimo, los objetivos específicos se tienen que dividir por lo menos en 3. O sea, debe haber por lo menos 3 objetivos específicos que definan un objetivo general. ¿Correcto? Básicamente es un paso a paso. Para yo lograr entonces mi investigación, debo hacer esto, después debo hacer esto y después debo hacer esto. ¿Correcto? Señor. Perfecto. Vamos bien. Entonces, ¿cómo se escribe un objetivo? Y esto es universal y esto debe llevarse a cabo por todo el mundo. Primero, se redactan comenzando con verbos infinitivos, es decir, que terminen en ar, ir. Definir, distinguir, registrar o identificar, entre otros verbos. No se puede iniciar un verbo como evaluación de... No se puede iniciar como configuración de... No, tiene que ser configurar, analizar, establecer, evaluar, diseñar. Los objetivos deben ser claros y concisos. No se buscan párrafos, no se buscan Biblias. Deben ser claros, explícitos y concisos en lo que se quiere lograr. Deben plantear posibilidades realizables, es decir, que lo que yo planteé ahí sea posible de desarrollar. Deben responder estas preguntas: ¿qué, cómo y para qué? Es decir, ¿qué se va a hacer en ese objetivo? ¿Cómo se va a hacer ese objetivo? ¿Y para qué se va a hacer este objetivo? ¿Ya? Profe, ¿y el por qué se respondería en el objetivo general? ¿Cómo así el por qué? ¿Cómo así? No, porque pues, sabe que por lo general cuando uno plantea objetivos siempre se hace los 5 WH. ¿Por qué? ¿Para qué? Y ¿Qué, pues, cómo y para qué? eso, Es lo que exactamente. ¿qué, cómo y para qué? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Y para qué se va a hacer? Es lo que se responde en un objetivo. Ok. ¿Ya? Es lo que tiene que tener todo objetivo. Todo objetivo debe surtir esas o responder esas 3 preguntas. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Y para qué se va a hacer? Ya sea el objetivo general o el objetivo específico. Y finalmente, los resultados de estos objetivos deben ser medibles y verificables. Por ejemplo, concientizar a la comunidad del uso del uso de la quema de las basuras para evitar la contaminación del ambiente. Verbo concientizar. ¿Qué se va a hacer? Pues obviamente concientizar, ¿cierto? ¿Cómo se va a hacer? Se puede hacer, bueno, ahí me faltó el cómo. ¿Qué se va a hacer? Mediante charlas o mediante discusiones para concientizar a la comunidad de que no, de la contaminación ambiental.
Hasta ahí el verbo en teoría está perfecto, ¿cierto? Eso no es. Sí, señor. Ahora, ¿ustedes cómo miden la concientización? Realmente no se puede medir la concentración, sino los índices de contaminación y no contaminación. Pues, Eso, tú puedes medir los índices, pero es que tú tú no estás midiendo, o sea, tu objetivo no es medir los índices de contaminación. Tu objetivo es concientizar. ¿Cómo mides tú la concientización? ¿Ya? ¿Entienden a lo que quiero llegar? sí, señor. ¿Ya? Otra cosa es, otra cosa es, por ejemplo, mitigar los niveles de, eh, de contaminación mediante charlas a la comunidad para la disminución de la quema de basuras al aire libre. Funcionan, tienen el mismo resultado, pero ahí sí estamos mitigando, o ¿qué fue lo que dije? ¿Mitigar o minimizar? Mitigar. Estamos mitigando. ¿Qué es la palabra mitigar? Disminuir o evitar. ¿Cómo medimos eso? Si ya las personas después de la charla dejan de hacer menos quemas al aire libre de basura, logramos el objetivo. ¿Por qué? Porque antes había un número de quemas, después de la charla había otro número de quemas. Eso sí es un resultado que sea medible y verificable. Pero en el caso anterior, tú no puedes medir el grado de concientización. Es claro y es correcto lo que quiero hacerles entender. Sí, profe. Señor. Perfecto. Ahora, para finalizar esta presentación, si quieren tomarme un pantallazo para que los tengan en cuenta, algunos verbos que se pueden utilizar como ejemplo para los diferentes o para el desarrollo de los objetivos. Hay unos verbos para objetivos generales y unos verbos para objetivos específicos. Ojo, esto es un ejemplo. No necesariamente se tienen que casar con ellos. ¿Listo? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer para la próxima clase? La próxima clase entonces vamos a hacer lo siguiente. Van a partir de la problemática que ustedes escogieron, van a plantear una hipótesis. Y con esa hipótesis, con esa afirmación, o negación, o pregunta de investigación, van a plantear unos objetivos. Y vamos a ir, como la clase anterior, grupo por grupo, y vamos a evaluar esa hipótesis y esa afirmación o esa negación. ¿Listo? Esa sería la primera nota del corte, sí, profe. No, recuerden que las 3 notas del corte son las que ya establecimos. El documento de presentación de estado del arte, la presentación de la propuesta y el documento de presentación de proyecto. Esto es simplemente para que ustedes vayan afinando para yo poder hacerles guía. ¿Ya? Ah, Que listo. después no vaya a ser que el día de la presentación vayan a salir con un chorro de vago. ¿Ya? Profe, disculpe, ¿me puede repetir? Dijo hipótesis y qué más? Una hipótesis y unos objetivos. ¿Por qué? Porque el planteamiento del problema, a partir de la hipótesis y los tips que les di hoy, ya pueden empezar a desarrollarlo. ¿Correcto? Entonces, ¿qué entra para la presentación final? ¿Qué vamos a hacer para la presentación final de este corte? Vamos a tener, ojo,
Nadie me toque el resumen, porque no se puede hacer un resumen sin que el documento esté completo. Así que ni se les ocurra hacer el resumen. ¿Qué se va a presentar? Un problema y su justificación, o el planteamiento del problema, y unos objetivos generales y específicos. Eso es lo que se va a realizar en el primer corte. ¿Correcto? Profe, una pregunta. Sí. ¿Se puede hacer de manera de pitch o tiene que ser bien estructurado con objetivo, un proceso? ¿Cómo así que de manera pitch? Es como explicar el problema, No, tiene que ser desarrollado y estructurado en el documento. Es que por eso una de las notas es la revisión del documento. ¿Ya? Se tiene que redactar su problema y su justificación dentro del documento. Para eso, en Cintia, yo les dejé, primero está el formato y segundo, debajo del formato está un ejemplo de una investigación que tiene su propio planteamiento del problema. ¿Listo? Y el estado del arte. El formato de estado del arte. No. Si ¿Cuál? hay que presentar estado del arte de primer corte. No, ya lo dije. Primer corte solamente problema, justificación y objetivos generales y específicos. Ojo, que no tengan que presentar en el formato de presentación de proyectos, no quiere decir que no tengan que presentar el formato del estado del arte. El formato del estado del arte tienen que llenar, tienen que leer, resumir y completar los ítems que están aquí para 5 artículos científicos en inglés todos. Artículos científicos de bases de datos oficiales. Por eso la clase pasada tuvimos la capacitación en bases de datos. ¿Listo? Señor. Listo. Perfectísimo. Entonces por el día de hoy, muchachos, creo que hemos terminado. Próxima clase, estas clases son cortas, como ya se los dije. Próxima clase, tomamos grupo por grupo y voy revisando su hipótesis y sus objetivos. Bueno. Okay. Listo, profe. ¿Puedes subir la clase a Cintia, profe? Sí, listo. Gracias. Bueno, pues, muchachos, que les vaya muy bien y que les rinda. Bueno, profesor, muchas gracias. Hasta luego. Igualmente, profe, hasta luego. Hasta luego.